Fernando arrancó hablando de tecnologías y del cambio de era que estamos viviendo. Y Julio siguió hablando de educación, ¿no? Que son dos temas que a mí me apasionan mucho. Si entramos un poquito en el tema que decía Fer, sí, así eran los autos, así son los autos de ahora, el que vemos abajo, que sí, como decía, se maneja solo. Ya existe esto en el mercado hace un montón de tiempo, autos que se manejan solos, que se cargan en forma completamente eléctrica, que se cargan con energía solar porque tienen un panel en el techo, ya hace rato que están en el mercado, y así eran los autos de antes, ¿no? O sea, vemos cómo es el avance que tenemos hoy, pero acordémonos de dónde venimos. Y así era un montón de ejemplos en tecnología, en comunicación. Este es un mensaje de texto que se usaba más o menos hace unos 40 o 50 años. Claro, se ríen. Acá hay chicos de 18 años, se le decía carta al mensaje de texto en una época, o sea, uno la escribía en un papel, la metía en un sobre, la llevaba hasta un lugar llamado oficina de correo, pasaba de mano en mano y con un poquito de suerte, días, semanas o meses más tarde, si no se perdía en el camino, llegaba hasta el destino. Y este es un mensaje de texto hoy, que básicamente soy yo preguntándole a Vivi cómo se preparaba para el seminario, que fue excelente, Vivi, así que gracias. Que yo mando un mensajito y en cuestión de milisegundos ella se entera de lo que yo le digo y yo hasta me entero de que el mensaje lo leyó. Hubo algunos aspectos en la humanidad en los que hemos avanzado muchísimo, ¿no? Como por ejemplo telecomunicaciones, ciencia, medicina, industria automotriz, robótica, mecánica. Podemos poner muchísimos ejemplos. Y hay otros aspectos como humanidad en los que hemos avanzado un poco más lento. Y me encanta que Julio en un momento habló de educación. Así era el sistema educativo hace probablemente 150 o 200 años, esto que vemos acá. Y así era el sistema educativo la semana pasada. Hagamos un juego. Yo les invito a encontrar 5 diferencias entre una foto y otra. No vale decir que ven en blanco y negro, eso ya la dije yo. Cuando digo que la sacamos la semana pasada, la foto de abajo de Henry, uno de los chicos del equipo que además de ser empresario de redes junto con nosotros, cuando se sumó a hacer esto era profe de inglés y como para él es muy importante seguir ejerciendo la docencia, hoy se deja algunas horas libres para seguir llevando adelante su actividad. Henry, ¿dónde estás, Henry? Ahora te estás enterando de por qué... Gracias, genio. Te estás enterando de por qué te pedí que saques la foto, básicamente. Y lo que sí es cierto, a ver, estas fotos no dicen que el sistema educativo sea bueno o malo. Sí, eso, si se quiere, es neutro. Y que sea bueno o malo va a depender de la percepción de cómo lo vivió cada uno de nosotros. Yo, si se quiere, en mi caso, lo hice bastante completito. Fui, bueno, como muchos de nosotros, ¿no? Al jardín, a la primaria, a la secundaria. Hice terciario, que casualmente estudié magisterio un poquito. Fui a la universidad y después de la universidad también seguí estudiando. Y de todo ese pack, que en mi caso personal lo hice bastante completo, he tenido experiencias que han sido muy interesantes, que han sido muy influyentes en mi vida, así como también encontré cosas que todavía no termino de entender qué función han tenido, ¿no? Y lo que sí es cierto es que nos podemos poner de acuerdo en que si le preguntamos a muchos de los chicos que hoy están en el colegio cómo es para ellos la educación, quizás nos encontramos con que un grupo muy mayoritario nos cuenta que a lo mejor se aburre, que no entiende por qué los adultos decidimos enseñar lo que les enseñamos, que no ven qué aplicación tiene en su vida, que a lo mejor pasan toda la hora esperando que llegue el recreo, que pasan toda la semana esperando el fin de semana, o que pasan todo el año esperando el verano y las vacaciones. Que también después eso lo trasladan muchas veces a su vida de adultos. ¿Por qué pensamos que pasa esto? O sea, ¿por qué el sistema educativo muchas veces aburre a los chicos? Y en verdad, más allá de que sea bueno o malo, yo creo que todos nos ponemos de acuerdo muy fácil en que el sistema educativo es viejo. Creo que en eso nos vamos a poner de acuerdo muy fácil. Antes del siglo XVIII, la mayoría de las personas que poblaban la Tierra, o sea, la mayoría de nuestros antepasados, vivíamos en una economía principalmente agrícola. Este periodo largo e importante de la humanidad se la llamó era agrícola, duró un poquito más de 10.000 años y se caracterizó porque la mayoría de las personas se basaban en una economía rural y principalmente agraria. Antes las personas vivíamos básicamente de lo que producía la tierra, de lo que nos daban los cultivos, de lo que nos daban los animales. Y hubo un momento, puntualmente en 1760, cuando un ingeniero inventó la máquina a vapor, ¿sí? Y a partir de ese momento, cuando se inventa la máquina a vapor, entramos en una economía distinta que se llamó el periodo de la era industrial, encabezado por la revolución industrial, y salimos de una economía rural y agraria y pasamos a vivir en una economía principalmente urbana, automatizada e industrializada. A ver, ¿ustedes qué piensan? Los campesinos, o sea, las personas que vivíamos en la era agraria, que no somos nosotros, pero fueron nuestros antepasados, ¿no? ¿Sabían cumplir horario? ¿Sabían seguir órdenes? ¿Ponerse uniforme? ¿Dividirse por sectores? ¿Que le digan qué es lo que tienen que hacer? ¿Sabían que hay una campana que les diga cuándo pueden descansar o cuándo se podían retirar? Fíjense que la escuela
Digo que si bien hoy nos queda vieja, en un momento de la historia de la humanidad tuvo una función muy importante, que fue prepararnos como humanidad para la era que se venía, que fue esta era industrial que tan importante fue en la historia de las personas. Hay personas invitadas acá, ¿verdad? ¿Pueden levantar la mano un cachito? Bueno, gracias. Todavía no se fueron, chicos, vamos bien, ¿eh? O sea, todavía siguen acá. A mí lo que me llama la atención, ustedes quizás estén pensando, a mí me dijeron que yo venía a un evento de una compañía que se dedica a hacer productos ambientales, que se dedica a hacer purificadores de agua, que tiene un plan de compensación y un sistema de mercado espectacular, y llego y me ponen un tipo a hablarme del colegio, que es una época que yo pensé que ya había superado en mi vida, ¿no? ¿Le está pasando algo parecido a eso? Bueno, ahora les cuento por qué estamos hablando de esto. La escuela tuvo la función de hacer esa transición. Y les cuento un poquito de mi historia. Yo conozco este sistema, conozco esta cosa, ¿no? Un amigo le dice cosa porque no sabemos bien qué nombre ponerle, esta maravilla. Yo entro en contacto con que esto existe hace varios años. Yo tenía 20 años, o sea, hace como 3 o 4 años más o menos. Yo tenía... hace un poquito más. Bueno, yo entro en contacto con esta información cuando tenía 20 años, ¿sí? Acababa de salir del colegio hacía poquito, y como le pasa a muchos chicos que tienen 18 o 20 años, como que no tenían muy en claro de qué era lo que quería. A ver, acababa de transitar unos 15 años de mi vida, o sea, desde los 3 que arranqué el jardín hasta los 18 que salí del secundario, un promedio de 1000 horas por año, como la mayoría de los chicos de 18 años, y esas 15.000 horas de preparación para el futuro evidentemente no me habían servido, ¿sí? O sea, no tenía del todo claro de cómo iba a ser mi futuro. Y hoy entiendo un poquito que la fórmula mágica con la cual me estaba preparando para el futuro tenía 200 años, así que tiene cierto sentido, ¿no? de que no me termine de hallar. Y lo que entendí cuando me contaron este proyecto, o sea, lo que vi fue algo parecido a lo que quizá vieron muchos de ustedes. O sea, que era un proyecto que desde lo rentable, que desde lo financiero, que era realmente muy interesante. A ver, cuando me contaron esto dije, a ver, ¿que un producto deja cuánta ganancia? ¿Les pasó algo parecido alguna vez cuando les contaron la primera vez? ¿Cuánta ganancia deja un producto? O sea que si yo hago 8 o 10 operaciones en el transcurso de un mes, puedo generar el doble de lo que generaría en ese momento con cualquier actividad del mercado laboral tradicional. Y si encima comparto la idea con más personas, hay gente que se suma a hacer esto junto con nosotros, esas personas se desarrollan, aumentan el volumen de facturación de la compañía, PSA tiene un sistema de compensación por asistencia al desarrollo de redes, o sea que también puedo generar dinero desde ese lado. Desde la parte financiera me cerró por todos lados, ¿sí? Hoy pasaron 12 años de ese día, no eran 3 o 4, pasaron 12 años, el mes que viene va a ser 12 años que estoy en este sistema, y les cuento que eso que vi en ese momento, o sea, que el sistema financieramente era muy rentable, terminó siendo cierto. O sea, yo con esta actividad me fui de la casa de mis viejos, mantengo mi casa, mis coches, mis vacaciones, mi carrera universitaria, o sea, toda mi vida se viene sosteniendo económicamente desde hace 12 años con esta actividad. Y desde lo que yo conozco, que no conozco todas las actividades del mercado, pero desde lo que yo conozco, si se quiere, con una relación tiempo-dinero, con una libertad, con una abundancia financiera, y con una calidad de vida que desde lo que yo sé, no se me ocurre qué otra actividad del mercado me la podría generar. Lo que no me había dado cuenta en ese momento, y que me llevó un rato más, varios años probablemente, estaría bueno que ustedes de ese tiempo se lo ahorren, es que esto, más allá de ser un sistema comercial o un tema de desarrollo económico, esto era muy principalmente un sistema de formación. Que es de lo que venía hablando Vivi, de lo que habló Julio y de lo que habló Fernando. Esto es muy principalmente un sistema de formación. Si se me permite la expresión, esto es como un programa educativo, ¿sí? Con el mayor de los respetos de los educadores que estén en la sala. Y ustedes pensarán, bueno, pero ya nos educamos. Claro, pero la fórmula cuando nos educamos tenía algo así como 200 años. Así que estaría bueno, siendo que estamos, como decía Fernando hace un rato, en un cambio de era, en un cambio de época, que nos eduquemos con un sistema congruente con el momento de la historia en el cual estamos viviendo. Yo les decía hace un ratito, miren, volvemos a la pantalla. Yo les decía hace un ratito, en 1760 se inventa una máquina, que es la máquina a vapor, y ahí se inicia la revolución industrial. En 1981 se inventa otra máquina, que es la computadora personal. Y cuando se inventa la computadora personal, se acaba la era industrial y entramos en una nueva era llamada era informática. Era informática, era de la información, era del conocimiento. La definición que más me gusta a mí es era del conocimiento. Y se caracteriza, a diferencia de la era industrial, porque tienen mucho valor las personas.
Durante toda la era industrial tuvieron mucho valor los objetos, las cosas, las máquinas. En la era del conocimiento tenemos valor las personas, sobre todo lo que las personas hacemos con tanta información que está disponible. ¿Cómo la ponemos al servicio? ¿Cómo mejoramos nuestra vida y cómo mejoramos la vida de los demás? Para hacer la transición de la era agrícola a la era industrial, tuvimos una herramienta, bueno o mala, pero funcionó definitivamente, que fue el sistema educativo, ¿sí? Para hacer la transición de la era industrial no tenemos escuela. Pero afortunadamente tenemos sistemas de formación como estos. Esto que les muestro acá no es una definición mía. Hay muchísimos autores que ya desde hace varios años vienen planteando que la generación nuestra, y eso creo que incluye a todos los que estamos acá, si se quiere, si se me permite usar la palabra victimismo, es víctima del sistema porque nos tocó educarnos con un paradigma, que es el paradigma industrial, y nos toca desenvolvernos profesionalmente bajo un paradigma completamente diferente, que es el paradigma de la era del conocimiento. Yo entiendo que hay algunas cosas que siguen funcionando todavía. La era industrial fue muy importante, duró más de 200 años. Tiene una inercia que todavía hay cosas que funcionan, así como estaban en ese momento, pero tiene una fecha de vencimiento muy clavada. Y creo que tenemos que darnos cuenta de cuáles son las diferencias entre cómo fue todo el siglo XX y lo que pasó antes del siglo XX y cómo es la era que estamos viviendo ahora. Miren, a la era industrial le hacen falta empleados y a la era del conocimiento le hacen falta emprendedores. Y créanme que la palabra empleado o emprendedor no tiene que ver con una condición laboral. O sea, no es que yo trabajo en relación de dependencia, soy empleado, trabajo por mi cuenta, soy emprendedor. Ser empleado o ser emprendedor es una forma de estar respecto de tu actividad laboral, es una forma de desarrollarse profesionalmente. Un emprendedor es quien está pensando todo el tiempo su modelo de negocio, su modelo de ingreso, es en qué puedo innovar para generar más valor a más personas. Eso es un emprendedor. Y puede estar trabajando bajo relación de dependencia. De hecho, muchas de las empresas de la era del conocimiento le exigen a los empleados que emprendan. ¿Sabían eso? O sea, por ejemplo, si yo trabajase en Google, por contrato tengo que destinar unas 6 horas semanales a trabajar en proyectos propios. Me lo exige la empresa, porque sabe que soy emprendedor. Y como muchísimas empresas de la era del conocimiento. Y ser empleado, yo no puedo creer que en el siglo XXI nadie se avivó y nadie le cambió el nombre a esto todavía. ¿Qué significa emplear? Usar. Un empleado del sistema es alguien que está siendo usado por un sistema. Yo no puedo creer cómo las compañías le siguen diciendo recursos humanos a la persona que contrata gente, como si las personas fuésemos recursos. Un empleado es si tu laburo te aburre, si tu laburo no te hace sentir pleno, si tu laburo sentís que no aportás valor a más personas, si no te pones al servicio del resto, trabajes en forma independiente o trabajes por tu cuenta, estás del lado izquierdo. Trabajes bajo relación de dependencia o trabajes por tu cuenta, estás del lado izquierdo. Y eso incluye un médico, un abogado, un contador, un arquitecto o un distribuidor independiente de compañía de multinivel. Aviso para que no nos quedemos tranquilos los que estamos acá diciendo somos emprendedores de la era del conocimiento, porque es una forma de pensar, no es una condición laboral. La era industrial se basó por el consumo y la insustentabilidad. Sobre todo durante todo el siglo XX nos dedicamos a utilizar recursos como si fueran infinitos. Utilizamos recursos de forma infinita, como si fueran a estar ahí siempre. Y después de utilizarlos, los desechamos, como si la Tierra tuviese lugar infinito para guardar las cosas que tiramos nosotros. El otro día estaba viendo un informe de la ONG ambiental más conocida de todas, que decía que para el año 2050, si seguimos al ritmo de consumo de plástico que venimos a día de hoy, en los mares va a haber más plástico que peces. Qué tranquilo me quedo sabiendo que trabajo con una empresa que está alineada con la era del conocimiento. Digo, porque sabemos que cada producto que la empresa emite, después se hace cargo de sacarlo del mercado y de sacarlo del ecosistema cuando ese producto ya cumplió su función y lo hace en forma responsable. Qué tranquilo me quedo sabiendo que cada cajita de cartón que tiene un purificador adentro viene con una certificación que dice que el árbol que se taló se va a plantar de nuevo. Eso es una empresa de conocimiento. Es una empresa que da oportunidad a los emprendedores y que tiene conciencia ambiental. Creo que caemos del lado derecho por todos lados. Gracias. El aplauso para PCA, no para mí, chicos. ¿No? Mire, piensen esto, una botella de plástico dura 450 años. Tengan en cuenta un purificador de agua que tiene 3 años de rendimiento cubiertos por garantía. Supongamos que saca del planeta una botella por día. ¿Hacemos esta comparación un segundo?
Una botella por día, 3 años son 1000 días, un poquito más. 1000 días de una botella diaria son 50 kilos de plástico. ¿Sí? 50 kilos de plástico tardan algo así como 450 años en degradarse. Cada vez que vayan al kiosco y compren una botella de agua, le dicen al kiosquero, ¿me da 450 años de plástico para el planeta? Sí, cómo no, tome, llévesela. Y el tipo te va a decir, pensá qué mundo le querés dejar a Mirta Legrand. 450 años va a durar esto en el mercado. Espero que ese chiste dure un tiempo más, ¿no? Porque puede dejar de durar algún día. La era industrial se basó porque vendimos tiempo a cambio de estabilidad financiera. Eso en un momento de la historia funcionaba y quizás sigue funcionando porque tuvo una inercia muy fuerte. Y en la era del conocimiento lo único que te da estabilidad financiera es que vos ofrezcas tu talento y que pongas tu vocación al servicio del resto. Lo único que te va a dar estabilidad financiera es que te ponga al servicio de los demás y que te eduques financieramente. Yo no puedo creer que en la escuela todavía, siendo que todos los que estamos acá somos seres emocionales, que vivimos bajo la telaraña de un sistema monetario, no se desarrolla ni la inteligencia emocional ni la inteligencia financiera. A ver, es más importante saber quiénes fueron los 10 faraones egipcios que saber qué pasa con mi diálogo interno, qué es lo que me digo a mí todo el tiempo, qué es lo que maneja mi emoción. Es más importante poder diferenciar el sujeto y el predicado de una oración que poder diferenciar el dinero en inversión, donación, formación, ahorro. Digo, ¿cómo no aprendemos eso en el colegio todavía? Y sabemos cuántos mililitros de lluvia caen en la selva de Brasil todos los años. La era industrial se basó por que el desarrollo profesional era una prioridad muy grande. Y hoy entendemos, creo que ya quedó clarísimo con todo lo que habló Vivi, que el desarrollo profesional es la consecuencia de tu desarrollo personal. No llegó a exponer la rueda de la vida, pero digo, si vos ves la rueda de la vida, tu área profesional es nada más que un área de tu vida súper importante, ¿eh? Definitivamente súper importante. No es más importante ni que tu salud, ni que tu familia, ni que tu finanza, ni que tu espiritualidad, ni que tu recreación. En la era industrial se basó por el liderazgo vertical. O sea que había una persona, le decíamos jefe, que era la persona que decía cómo había que hacer las cosas. Y en la era del conocimiento en la que estamos ahora se basa por el liderazgo horizontal. Yo estoy viendo acá a todos los oradores, Vivi Domínguez incluida, que están tomando nota, sea quien sea que está al lado. O sea, el liderazgo horizontal te permite que todos aprendamos de todo. Y se aprende mucho, pero mucho más rápido. Y en cuanto al desarrollo personal, ¿alguno se puso a pensar cómo puede ser que la empresa crezca siempre? O sea, estábamos hablando hace un ratito, Fernando nos recordaba que esto arrancó con un departamento con 2 o 3 personas. ¿Está Francisco? Francisco nos contaba una vuelta que arrancó medio de querusa, ¿no? Porque, digo, cuando le contó a la familia, a los amigos, al socio, que estaba por arrancar con un proyecto de purificadores de agua, le dijeron algo parecido a lo que nos dicen muchas veces muchos de nosotros, con lo cual arrancó en un departamento, él solo, sin que se entere nadie, y hoy por hoy tiene 17 centros comerciales. ¿Cómo puede ser que la empresa crezca siempre? El mes pasado, récord de facturación. Ojo que hay elecciones, ahí está recesiva la economía. Ajá, récord de facturación. Y el mes anterior, récord de facturación. ¿Cómo puede ser que la empresa crezca siempre? Año 2009, burbuja inmobiliaria. Las mayores empresas del mundo, Ford, General Motors, United Airlines, montaron los picos de facturación más bajos de la historia en los últimos 50 años. PSA, ¿fue en este mismo hotel, Fernando? En este mismo salón dijo, nos abrimos al mercado internacional. Año 2000, nos miramos así, no lo podíamos creer. Y creo que le funcionó, porque desde ese día hasta hoy ya lleva 6 centros comerciales clavados afuera, así que más o menos anda. La empresa sigue creciendo porque el modelo de crecimiento de la empresa no es industrial, no es un purificador, no es un conjunto de partes ensambladas, que todos estamos súper de acuerdo en que es excelente y que desafortunadamente es cada día necesario. Pero sí es verdad que el modelo de crecimiento de la empresa se basa en el desarrollo personal. Busquen la misión de la compañía, contribuir con la comunidad brindando oportunidades de crecimiento y de desarrollo personal. Si se desarrollan las personas que trabajamos junto con la compañía, ¿cómo no se va a desarrollar la compañía? El último punto, la era industrial se basó por la inconsciencia y el victimismo. Eso significaba que dejábamos nuestra vida en manos de Estados y en manos de corporaciones. Esto que digo no significa ser indiferente a lo que pasa alrededor o ser insensible, significa poner el foco en lo que está bajo nuestro control.
Cada vez que nos juntamos con una persona a compartir qué es lo que hacemos, cada vez que vamos a una casa a mostrar un producto, nuestra función es generarle conciencia a una familia respecto de la importancia de consumir agua limpia o generarle conciencia a una persona respecto de la importancia de tomar las riendas de su formación y del futuro financiero al cual nos invita el mercado laboral tradicional. Falta la figurita que está en el medio y terminamos, para que no me tiren chicharra, que es esa persona que está ahí, que es el agente de cambio y que es la transición de la era industrial a la era del conocimiento, y somos todos nosotros. Gracias.